No tiene ciencia, ¿eh? Lo que pasa es que con otra campaña así, pues el país va a tener que esperar otros 6 años para que haya un gobierno que haya sido electo sobre la base de un programa. Tal vez sea más fácil ganar con un plebiscito sobre Peña Nieto, si es que es el candidato. Porque sí se gana, ¿eh? Estoy absolutamente seguro que se le puede ganar de esa manera. Pero ganar así condena al país a otros 6 años, creo yo, de parálisis. Entonces, la primera tarea institucional, en cierto sentido, que creo que enfrentamos, es cómo transformar desde ahora la elección del 2012 en un referéndum sobre una agenda, sobre un programa. Ahora, un programa que de 48 puntos, pues no, la gente no se interesa en 48 puntos, se interesa en muy pocos. Pero ahí también hay un papel de liderazgo. Entonces, lo que algunos estamos pensando es que organizaciones como Coparmex, como muchas otras, las universidades del país, la sociedad civil organizada, la llamada intelectualidad, la comentocracia, como a veces le digo yo, tratemos de plantear un programa de reformas mínimas que necesita el país y obligar de algún modo a todos los candidatos y precandidatos que vayan definiéndose sobre ellos, sobre esas reformas, sobre esos cambios. ¿Desde cuándo? Desde ahorita, si ya están en campaña, me imagino que se habrán dado cuenta hace un momentito, ¿no? No. Así como que enigmático no creo que haya sido el orador que me precedió. Y el único que creo que no va a estar en campaña aquí hoy, además de mí, es mi amigo el presidente Clinton, porque pues él ya pasó, ya lleva 3, 2 suyas y la de su mujer, y pues bueno, ya se me hace que hasta ahí llegó. Creo que es posible imponer este camino, pero para hacerlo es importante antes que nada las ideas sobre las reformas, porque si no, pues no tiene sentido. Si es simplemente una serie de lugares comunes o de cosas demasiado detalladas, pues no vamos realmente a llegar a nada. Yo propondría como hilo conductor de las número pequeño de reformas que quisiera esbozar ahorita con ustedes, una tesis que venía yo trabajando desde hace tiempo, pero que ahora que estuve en Brasil, en Sao Paulo, el último par de días, me impactó muchísimo la importancia que le dan ellos a esta tesis y el orgullo que les provoca y cómo es algo que ha realmente movilizado a la sociedad brasileña. Hace como 2 años, la principal institución de pensamiento en Brasil, la Fundación Getúlio Vargas, sacó un estudio donde mostraba cómo gracias a las políticas de los últimos 15 años, los 8 del presidente Cardoso y los 7 del presidente Lula, de la estabilidad, del crecimiento, del combate a la pobreza, la desigualdad, etcétera, por primera vez en su historia, una mayoría de la población brasileña, 55 y pico %, había pasado a ser de clase media. Brasil empieza a ser una sociedad de clase media, donde subsiste una enorme pobreza, donde subsiste una enorme desigualdad, pero ya es la desigualdad y la pobreza de los menos, no de los más. Ya hoy en día hay más de 100 millones de brasileños que pertenecen a esa clase media. Clase media baja, ni se hagan ni nos hagamos ilusiones, pero con acceso a crédito, a vivienda, a automóviles, a vacaciones, a educación, a salud, es decir, lo que constituye el ser de las clases medias en el mundo. A nosotros, que nos puede parecer poco movilizador esto, a los brasileños les parece algo absolutamente fenomenal. Todos lo mencionan, los candidatos, el gobierno saliente, los que aspiran a entrar, los periodistas, los intelectuales, los tecnócratas, absolutamente todos. Es el tema central
de discusión en la sociedad brasileña, el logro de haber alcanzado eso y cómo conservarlo, consolidarlo y sobre todo ampliarlo, porque queda mucho por hacer. Yo creo que estamos en México en una situación casi idéntica. Antes de la crisis, antes de hace un año, digamos, México ya había alcanzado el nivel donde la mayoría de nuestra población, de nuestra sociedad, pertenece ya a una clase media baja, por lo menos, con acceso a la gran mayoría de los elementos de consumo de bienes y de servicios, etcétera, de esa clase media. Y cito como mi mejor fuente al PEGE, que es una fuente confiable, dura. Cuando el PEGE dice constantemente, y por cierto con razón, que es inaceptable que haya 40 millones de pobres en México, y con toda la razón lo dice, es inaceptable, lo que no hace es sacar la resta. Claro, eso le cuesta más trabajo, pero en fin. Porque si somos 110 millones de mexicanos y hay 40 en la pobreza, pues hay 70 que no están en la pobreza. Y aunque no lleguemos a 70, quedémonos en 60. Hay una clase media mexicana de más de la mitad de la población de este país, de por lo menos 60 millones de personas. Esa clase media es la que hace las elecciones, esa clase media es la que decide quién gana y quién pierde, esa clase media es la que tenemos que ampliar y esa clase media, con transformar a todo el país en parte de esa clase media, debe ser, en mi opinión, lo que movilice al país en los próximos años. ¿Para hacer qué? He tratado con algunos amigos. Vamos a sacar un texto en los próximos días, Héctor Aguilar Camín y yo, al respecto, de resumir en algunas reformas muy detalladas y al mismo tiempo muy sucintas algunas de estas ideas, muchas de las cuales son viejas tesis de Coparmex. No pretendemos a gran originalidad, salvo para juntarlas de una cierta manera. Primer punto evidente que todo el mundo sabe, tenemos que crecer. Si no crecemos, nada es posible en México. No basta crecer, pero hay que empezar por crecer. ¿Cuál es, según todo el mundo, el principal obstáculo al crecimiento en México? Es la concentración de poderes fácticos, es la concentración de poderes monopólicos en todos los ámbitos de la vida nacional. Monopolios públicos y monopolios privados, monopolios económicos, sindicales, mediáticos, intelectuales y políticos, monopolios grandes, otros más pequeños, monopolios eficientes, monopolios ineficientes, pero la característica común que son monopolios. Los monopolios sindicales, los monopolios de telecomunicaciones, los monopolios intelectuales, porque también existen, los monopolios políticos, los partidos políticos que tienen absolutamente monopolizado el derecho a la expresión electoral, algo que yo en particular padecí durante mi intento por crear candidaturas independientes en México. Los monopolios de los medios masivos de comunicación. Ese es el obstáculo principal al crecimiento económico de México hoy, que obviamente incluye Pemex y CFE, pero también las demás empresas. No las voy a mencionar porque luego mis amigos se enojan, pero no creo que las desconozcan. Creo que más o menos sabemos cuáles están. Lo que es más, si leo nada más no alcanzo a verla bien, pero si veo la lista de los amigos que patrocinan este evento, pues ahí está la lista. ¿Para qué nos hacemos guajes? Ahí están. Y no es un asunto personal, es un asunto de fondo. Ese es el primer. Sin una vigorosísima política antimonopólica, antitrust, como se dice en Estados Unidos, en México, pero también en materia sindical, en materia política, en materia de medios, es imposible que el país crezca. Esa es la primera. La segunda, que es absolutamente fundamental, es para que el crecimiento que se lleve a cabo, que se desprenda de quitarle este candado a la economía mexicana, se distribuya mejor, necesitamos crear una red de protección social universal para todos los mexicanos.